Ok, entonces vamos a ver qué es esto de, qué son los biopreparados. Entonces, digamos como una definición, los biopreparados son, son productos elaborados a partir de restos, tanto de origen vegetal, mineral o animal. Y estos nos van a ayudar, vamos a ver que hay algunos biopreparados que nos ayudan a disminuir problemas de plagas o enfermedades, pero también mejorar el desarrollo de los cultivos. Entonces, hay algunas clasificaciones dentro de los biopreparados que ahorita vamos a ver. Y digamos que las ventajas, ¿no? de que nosotros conozcamos esta parte es que vamos a poder disminuir la dependencia de algunos técnicos. Me refiero a los técnicos que venden los agroinsumos, ¿no? Es decir, que vayamos y que le digamos, oiga, tengo un problema, pues no sé, de pulgón, ¿qué me recomienda, no? Y diga, ah, pues el mejor producto es tal, pero ahorita no lo tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera, si nosotros podemos elaborar nuestros propios productos, pues vamos a disminuir justo esta dependencia, ¿no? Tanto de abasto como sí, pues de disponibilidad y sobre todo, no sé, durante la pandemia, en el primer año, sobre todo, ven que hubo mucha escasez, ¿no? Y dentro de los agroinsumos se presentó esto, ¿no? Entonces, si uno ya era dependiente de ir a comprar, no sé, 3 costales, 3 bultos de urea, pues durante la pandemia luego esto fue una situación problemática, ¿no? Otra de las ventajas es que vamos a poder usar recursos locales. Si bien hay muchos insumos que a lo mejor son muy buenos en el control de plagas, este, por ejemplo la dolomita, ¿no? O la tierra de diatomeas, eh, sabemos que este no es un recurso local, ¿no? Las diatomeas son animales que viven en el mar y que, bueno, una vez que mueren y sus restos se van quedando en las orillas en las playas, pues entonces es que estas personas que venden la tierra de diatomeas, por ejemplo, pues la procesan, ¿no? Pero digamos que pues nosotros así, dado que vivimos en las ciudades, pues no es un recurso local y eso implica pues también un costo extra, ¿no? Vamos a hacer, digamos, poco uso de la energía, en el sentido, la energía vista como energía eléctrica, ¿no? O que se requiere para desarrollar estos insumos agrícolas, ¿no? Eh, También como dijimos que tienen origen vegetal, mineral o animal, en realidad van a presentar una baja toxicidad, ¿no? Y un menor riesgo de contaminación de lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando ponemos un exceso de algún fertilizante de origen sintético, pues corremos el riesgo de que mucho de eso se lixivie, llegue, bueno, digamos, atraviese varias de las capas de la tierra y que finalmente pueda llegar a mantos freáticos contaminando los ríos, los lagos, ¿no? Nuestros cuerpos de agua. Y otra de las cosas es que también vamos a poder a lo mejor elaborar diferentes productos y esto va a disminuir la resistencia que tengan las diferentes plagas a un compuesto específico, ¿no? A veces cuando se tiene una plaga de pulgón siempre se aplica el mismo plaguicida y los bichos se van haciendo resistentes a estos insumos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver algunos, está aquí el caldo bordelés, ¿no? Que hablábamos la sesión pasada, que es un fungicida, vamos a ver otros, ¿no? El purín de ortiga, hay varios, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues obviamente que nos van a requerir un tiempo de elaboración, ¿no? No va a ser tan fácil como que vayamos a la tienda y lo compremos
y lo apliquemos, ¿no? Sino que sí va a requerir que nosotros ahí invirtamos algo de nuestro tiempo. En cuanto a las dosis y la aplicación, es algo que va a cambiar obviamente dependiendo de la especie, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, cuál es el grado de, digamos, de infestación de la plaga en su cultivo, incluso de dónde viven, ¿no? La humedad, si es un ambiente más seco, todo eso tiene que ver con cómo estos biopreparados van a funcionar. Un poco, pues se ha desarrollado de manera empírica, ¿no? Y bueno, veremos algunas dosis que se han probado, pero bueno, sepamos que esto no es algo que ya esté dicho, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un fertilizante o un plaguicida químico que tiene, que se sabe bien cuáles son los compuestos, ¿no? Bioactivos, que están presentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando y adelantándome un poquito, el purín de ortiga, eh, hay algunos diferentes compuestos, ¿no? Algunos sustancias fitoquímicos que están presentes en la ortiga, pero pues estos van a depender de la misma ortiga, ¿no? De dónde fue crecida esa ortiga, bajo qué condiciones de riego, qué tipo de suelo tenía. Entonces, los compuestos que están presentes en las plantas pueden ser muy distintos, ¿no? Entonces, eso también va a variar un poco en cuanto a las dosis, ¿no? A lo mejor una ortiga que creció en un ambiente más silvestre tenga mayores cantidades de estos compuestos, a lo mejor plaguicidas, que una que creció en invernadero, ¿no? Entonces, aun cuando apliquemos los mismos, la misma cantidad de planta, ¿no? De material vegetal, pues va a ser distinto cómo funciona una respecto a la otra, ¿no? Eso con respecto justo con la efectividad. Y también la otra, permítanme un segundo. Listo, es que estaba pasando del fierro viejo, estaba muy fuerte su sonido. Otra de las cosas es justo el almacenamiento, ¿no? Un plaguicida, a lo mejor de síntesis química, ¿no? Se puede acumular en un espacio seco, ¿no? Fresco durante años quizá. Esto no nos va a durar mucho, entonces también habrá que tener en cuenta que cuando se nos presente alguna situación, lo tendremos que elaborar en ese momento y usarlo lo más pronto posible, ¿no? No van a tener caducidades muy altas. Entonces, bueno, dentro de los biopreparados, les decía que existen diversas clasificaciones. Una de ellas es esta. Los biopreparados se pueden dividir en bioestimulantes y biofertilizantes y biofungicidas o bioinsecticidas, que también le llaman biorepelentes, ¿no? Esto no es que sean sinónimos, ¿no? Un insecticida, la palabra sida al final significa que mata, ¿no? Mata esas células, mata a los insectos o mata a los hongos, ¿no? Y que es muy distinto a que solo repela, ¿no? A estos insectos. Pero bueno, en la sesión de hoy vamos a ver los bioestimulantes y los biofertilizantes. Ajá, y ya en la siguiente veremos biofungicidas y los bioinsecticidas o repelentes. Entonces, la definición de un bioestimulante es aquel preparado, digamos, que posee sustancias que ayudan o promueven el desarrollo de los cultivos. Van a aportar nutrientes y van a ayudar a facilitar la absorción de estos nutrientes. El traslado, se recordarán, ¿no?
cómo es que las plantas absorben los nutrientes. Entonces vamos a ir relacionando lo que ya hemos estado viendo. Y bueno, por eso es que muchos de ellos estimulan una mayor y más rápida formación de las raíces, ¿no? Que decíamos que era importante para poder asimilar o alcanzar estos nutrientes, ¿no? Para que estén para la planta. Entonces, justo si ustedes ven que va a aportar nutrientes y que va a ayudar a formar raíces, pues es que por ellos que se utilizan para la multiplicación de plantas, ¿no? Por esquejes o por estacas, donde tenemos lo que le llaman el piecito, ¿no? O la ramita que no tiene raíz. Entonces, este tipo de preparados van a ayudar a generar raíces, ¿no? De estos esquejes o de estas estacas. Entonces, uno de los bioestimulantes que se utilizan mucho en agricultura orgánica es el purín en fermentación de ortiga. No sé si conocen esta plantita, la ortiga. ¿La conocen? Yo no la conozco, maestra. A veces crece como, pues, en muchos campos crece y lo consideran una mala hierba, ¿no? Porque luego crece bastante, pero es una plantita que es muy urticante y, es decir, tal vez no se observa muy bien aquí. Hay dos especies, ¿no? El género es Urtica. La más común es Urtica dioica, que es esta que está aquí, ¿no? Si ustedes no la tienen, a lo mejor la podrían conseguir en Xochimilco. Es muy importante para esta preparación que sí esté en su forma verde, ¿no? No nos sirve tanto si la conseguimos, por ejemplo, en el mercado de Sonora ya seca, ¿no? En este caso sí necesitamos que esté verde. Y yo he encontrado esta planta, digamos, como a la venta en el mercado de Madreselva en Xochimilco. No la he encontrado así en mercados más locales, porque no es una planta como que la gente quiera tener, ¿no? No es como tener una lavanda o un romero, ¿no? Que son plantas aromáticas, muy bonitas, ¿no? Esta planta es urticante. Entonces, de hecho, si ustedes la llegan a tocar, pues les va a causar mucha irritación, ¿no? Y una de las formas en las cuales pueden quitarse esa irritación, pues es digamos, con el extracto de pasote, ¿no? Si ustedes tienen por ahí epazote también en su huerto, pues lo tallan donde antes le pasaron a lo mejor su mano, su brazo por la ortiga, ¿no? Porque si no, lo que hacemos al rascarnos es esparcir los pequeños pelitos, ¿no? Son tricomas que tiene esta planta y nada más hacemos más grande el área de irritación. Entonces, bueno, ok, entonces hay algunas otras plantas que a lo mejor también les llaman ortiga por esta cuestión
que pican, ¿no? Que son urticantes. Hay una planta que no sé si ustedes la hayan visto, a lo mejor sí es muy común observarla en la ciudad, que es bueno, como nombre común le dicen chichicastle o mala mujer, no sé si hayan visto, esa es de hoja muy ancha y de una florecita morada muy bonita. ¿Esa sí la han visto? No, Les voy a mandar algunas fotos de ellas para que lo tengan como referencia, pero no la confundan, ¿no? Con esta que es ortiga. Como ven, tiene una hojita como lanceolada, ¿no? Gordita que termina en punta. Se pueden observar, ¿no? Pequeños bordes aserrados en sus hojas. Entonces, bueno, este purín de ortiga, lo que vamos a hacer es tomar 100 gramos de estas hojas, les digo, frescas, y las vamos a poner en 1 litro de agua. Entonces, si ustedes la consiguen seca, te digo, la verdad no es lo mejor, porque la fermentación ahí ocurre de manera un poco más lenta. Van a ocupar pues la mitad, ¿no? 50 gramos. Y entonces, una vez que lo ponen, ¿no? Esa cantidad de material vegetal, lo dejan reposar de 4 a 7 días, ¿no? Cada día es importante que revolvamos, ¿no? Para que todo el material vegetal pueda estar en contacto con el agua y pueda ir liberando los nutrientes. Ustedes van a ver, ¿no? Como producto de la fermentación, como dice aquí, se va a ir generando un poco de espuma. Entonces, esa espuma pues la vamos a ir bajando justamente con el movimiento que nosotros hagamos cada día, pero aproximadamente al 7.º día, esta espuma ya va a haber disminuido, ¿no? Es decir, algunos compuestos que se fermenten fácilmente, sobre todo carbohidratos, ya se habrán liberado, ¿no? Los mismos bichos que estén presentes, ¿no? En las hojas ya lo habrán consumido. Y esto se utiliza principalmente, como decíamos, es un bioestimulante, va a estimular el crecimiento. Entonces es importante, por ejemplo, en plantines se puede aplicar este purín de ortiga, pero también actúa como un biorrepelente, ¿no? Justamente algunos de estos compuestos también van a, digamos, a picar en los cuerpos de pulgones y de las arañas. Entonces, cuando difícilmente, ustedes de hecho van a ver que esta planta es atacada por alguna de estas plagas, ¿no? Tanto por pulgones o por arañuela, porque pues por estos pelos urticantes pues, se alejan, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos este biopreparado, que va a ser 1 litro, no lo vamos a ocupar de manera directa, sino que lo vamos a diluir ese litro en 20 litros, ¿no? Entonces lo podemos poner a lo mejor en un garrafón y de ahí lo vamos aplicando como agua de riego, ¿no? Principalmente en plantines o pues si tenemos plagas, ¿no? De pulgón o de arañuela. En el refrigerador se puede conservar hasta 15 días, ¿no? Aunque digamos, los azúcares, ¿no? Los carbohidratos fermentables ya se consumieron durante estos primeros 7 días. Todavía pues hay material vegetal ahí que es susceptible de ser atacado, ¿no? Por bacterias, por hongos. Entonces, como decíamos, es importante pues que sí lo usemos pues rápido, ¿no? Y que se nos vaya a echar a perder, ¿no? Entonces, esto además le decíamos que tiene una buena cantidad de nutrientes, sobre todo vitaminas A, C, muchos minerales, ácido fórmico, algunas resinas, las histaminas, ¿no? Que es lo que causa ese picor, pero que en las plantas también ayuda, son bioestimulantes, ¿no? De crecimiento y algunos flavonoides.
Ok. Entonces, ese sería básicamente el, digamos, el bioestimulante. Y vamos a ver ahora algunos biofertilizantes, ¿no? Los biofertilizantes resultan de la descomposición o fermentación de materia orgánica disuelta en agua y promueven una mejor nutrición, por lo tanto también resistencia a los ataques de insectos y de enfermedades. Entonces, el anterior, el purín de ortiga, pues es tanto un bioestimulante como un biofertilizante. Y en esta categoría de los biofertilizantes, pues tenemos a la composta, a la lombricomposta y al bokashi, ¿no? Hay varios otros, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo se elabora la composta y la lombricomposta, y el bokashi, que bueno, el bokashi lo voy a hacer la próxima semana junto con unos compañeros en el huerto, justo para ir abonando las camas de cultivo. Entonces voy a realizar un video para que ustedes pues sepan cómo se elabora y lo puedan en todo caso replicar. La cuestión aquí es que sí se requieren varios insumos, ¿no? Por ejemplo, se ve atrás y bueno, esto me lo hizo el PowerPoint, pero bueno, se utiliza una fuente de azúcar, ¿no? Digamos, de fuente de carbono, que sea muy rápidamente asimilable por los microorganismos, que es la melaza. Como inóculo, ¿no?, de microorganismos se pone levadura, levadura que podemos conseguir en polvo. Esa levadura es como, puede ser la que viene en sobrecitos de Tradipan, ¿no? No Royal, porque Royal básicamente es bicarbonato, ¿no? No sé qué otras cosas hay como para hacer pan, pero asegúrense que sea levadura, ¿no? Levadura Saccharomyces cerevisiae, que pues está liofilizada. También en los lugares donde venden insumos para hacer cerveza artesanal, ahí podemos conseguir levadura, ¿no? Incluso en la panadería, si son buenas personas, pues les pueden regalar un poco de la levadura que ellos ocupan, ¿no? A veces son un poco celosos, porque digamos que es como el secreto para hacer su pan, pero también es otra de las fuentes donde ustedes pudieran conseguir levadura, ¿no? Quizá la más sencilla para mí es ir a comprar un sobrecito de Tradipan, ¿no? La melaza, ¿todos conocen qué es la melaza? ¿No? Es como miel, no más. Es como una especie de miel, ajá. Cuando es una parte, uno de los pasos en el procesamiento del azúcar, ¿no? Cuando, bueno, se tienen los sembradíos de caña de azúcar, para empezar a liberar esos carbohidratos, ¿no? Ese azúcar que nosotros queremos de la caña, se ponen con fuego, ¿no? Entonces, por eso es que al principio está muy oscuro, ¿no? Pero es la forma como de extraer ese azúcar. Entonces, uno de los primeros procesos de los cuales se va extrayendo, ¿no? En el procesamiento del azúcar, pues es la melaza, ¿no? Y van a ver ustedes, si ustedes la han visto, es un líquido muy, muy viscoso, no es como un jarabe, pero oscuro y muy viscoso, que a lo mejor también en las ciudades es difícil de conseguir, ¿no? Igualmente yo lo he conseguido en Xochimilco, ¿no? Después de la melaza, se sigue procesando y es donde luego se obtiene el piloncillo. Se sigue procesando, tenemos el azúcar mascabado, que también tiene una gran fuente de minerales, ¿no? Y con el procesamiento van perdiendo muchos de estos minerales, ¿no? Tenemos luego el azúcar morena y luego el azúcar blanca y la ultra refinada. Entonces, digamos que la melaza, pues es justo uno de los pasos en el procesamiento para la obtención de azúcar, pero que tiene pues justamente una gran carga de carbohidratos, pero también de muchos minerales, ¿no? Que van a ser muy importantes para el crecimiento de los microorganismos.
que recuerden que son importantes y son quienes nos ayudan a mineralizar los nutrientes que están contenidos en diferentes fuentes, en el caso de la composta, en los restos vegetales, ¿no? Tanto verdes como cafés, son los microorganismos quienes van a empezar a desagregar esos nutrientes y los van a poner en su forma mineral, que es la forma en la que la ocupan las plantas. Entonces, además, obviamente, de lo que ellos requieren para vivir, ¿no? Entonces, en este caso, están viendo ustedes esta parte de la melaza y la levadura, es el inóculo y su fuente de vida, ¿no? Su fuente de carbono, que sería la melaza. Por otra parte, los sustratos que van a degradar este inóculo, pues es cascarilla de café, ¿no? Estiércol, que la cascarilla de café aquí sería un aporte de ¿qué? A ver, es como un examen, a ver si se acuerdan de las clases que hemos tenido. ¿Qué estaría aportando aquí la cascarilla de café? ¿No era Nitrógeno. Potasio, sí proporciona potasio. Ajá. ¿No es nitrógeno? No, nitrógeno no. Magnesio, ¿no? Magnesio, pero una fuente de carbono, exacto, o sea, sí es la fuente de carbono, ¿no? El estiércol sería la fuente de nitrógeno, además de que también va a traer sus propios microorganismos, ¿no? La tierra que estaría aportando. ¿Qué piensan que aporta la tierra? Es el sustrato, ¿no? Pues quizá sí es la matriz donde, digamos, se integra todo. La tierra tendría minerales, tendría también otros inóculos, ¿no? Sobre todo algunos bichos como los streptomicetos, ¿no? Esos van a estar muy presentes en la tierra. Otra fuente de minerales serían la harina de roca, ¿no? El carbón. El carbón, además de una fuente, digamos, mineral, también lo que va a ayudar es a estabilizar, ¿no? Y, digamos, purificar nuestro biopreparado, ¿no? Porque recuerden que aquí vamos a tener estiércol, que si bien trae muchos organismos benéficos, también traerá algunos organismos patógenos, en particular, pues, para nosotros, ¿no? Para el ser humano, a lo mejor para las plantas no, pero para nosotros, y pues es importante porque nosotros lo vamos a estar manejando, ¿no? El salvado de trigo, que también sería otra fuente de, digamos, de carbono, ¿no? Entonces, todo esto se mezcla y se forma una pila. Y esta pila la vamos a ir dando vueltas, ¿no? No sé, cada 2 días, ¿no? No hay que dejar que se quede ahí mucho tiempo porque luego resulta como en procesos de fermentación anaerobia y huelen feo, sobre todo también porque tienen estiércol. Entonces sí hay que estar oxigenando este proceso, ¿no? Entonces creo que más adelante tengo un poco de cómo se realiza, pero básicamente ese es el bokashi. Igual si ustedes tienen oportunidad y quieren participar en la elaboración del bokashi, pues les digo que la próxima semana, el próximo fin de semana, estaremos realizando esta práctica en el huerto en el que colaboro, que es el huerto comunitario Las Rosas, que está por acá por FE Zaragoza, ¿no? Hay otra de las técnicas que son los microorganismos de montaña. No sé si ustedes hayan visto esto o les hayan vendido los microorganismos de montaña. No, para nada. No ¿No? sabía. Pues bueno, esto digamos es como justo un biofertilizante muy común, ¿no? Dentro del ámbito de la agricultura orgánica y como su nombre lo dice, ¿no? Trata de ir a colectar microorganismos que están en la montaña. Se recordarán que decíamos que el proceso de compostaje un poco imitaba lo que ocurre en la naturaleza y en lugares, por ejemplo, decíamos en los bosques,
estos procesos de descomposición de materia orgánica suceden de manera muy rápida, ¿no? Podemos encontrar suelos, cuando nosotros vamos al bosque, suelos muy esponjosos, negros, ¿no? Si rascamos un poquito se ven muy negros, entonces están muy ricos en materia orgánica por toda la cantidad de hojas que se caen, pero sobre todo también por los bichos que están ahí presentes, ¿no? Todos los microorganismos que están ahí presentes ayudan a que esa degradación sea mucho más rápida. Entonces, la idea es ir a colectar una sola vez, ¿no? Un poco de esos hongos o de los microorganismos que están y que viven en el suelo, en los bosques, ¿no? Y que les digo que en las montañas se desarrollan de manera natural. Entonces, si ustedes tienen, no sé si vivan cerca de a lo mejor algún bosque, a lo mejor en el Ajusco, o cuando tengan oportunidad de ir a algún bosque, ¿no? Al desierto de los Leones, tal vez, es un lugar muy conservado. Hay veces que podemos alzar algunas hojas y ver que tienen una telita abajo, ¿no? Como una especie de, como si fuera una telaraña, pero nos damos cuenta que no es telaraña y hay veces que solo es el micelio, ¿no? Esto blanco que se va formando, que huele a humedad, que huele a tierra mojada, ¿no? Estos son bacterias en realidad, pero parecen hongos y en algún momento los pusieron en una categoría aparte que son los streptomicetos, ¿no? Entonces sería colectar un poquito de esa tierra, ¿no? ¿Cuánto necesitamos? De verdad, 1 o 2 puños, ¿no? Entonces esa sería la primera fase, recolectar esos microorganismos, recolectar un poco de esa hojarasca que les digo que a veces está muy presente ese micelio en las mismas hojas, ¿no? Porque son las primeras que atacan. Algunos hongos que ayudan a degradar la materia orgánica, sobre todo de compuestos ya más lignificados, ¿no? De troncos, de hojas que sean muy duras, ¿no? Como las hojas de encino, por ejemplo, son difíciles de degradar. Entonces, por eso colectamos un poquito de esa hojarasca, porque sabemos que ahí van a estar presentes esos microorganismos que van a degradarla. Y después, el siguiente paso es ponerlo a fermentar. Entonces, normalmente cuando se hace este biopreparado, que son los microorganismos de montaña, pues se hacen en gran cantidad, ¿no? O sea, ustedes lo pueden escalar para intentar hacerlo pequeño y no en esta magnitud, pero bueno, normalmente como se ocupa para, pues no sé, para fertilizar un campo grande, pues, y lleva su tiempo, ¿no? Y lleva su, pues sí, esfuerzo, entonces se hace grande, ¿no? Entonces en este caso se ocupa un tambo de 200 litros con tapa hermética. Esta va a ser una fermentación tanto aerobia como anaerobia. Ahorita vamos a ver por qué. Y lo que se hace es poner un costal de salvado de trigo o de harina de maíz. Otra vez, necesitamos la fuente de carbono, la fuente que va a alimentar a esos bichos también. Esto es lo que ellos van a degradar, ¿no? Pero de lo primero que se van a alimentar es 4 litros de melaza. En su caso, si no consiguen melaza, pues lo más cercano, como decíamos, en el proceso del refinado del azúcar, lo que le seguiría sería el piloncillo, ¿no? Entonces, harían una solución, ¿no? Con suficiente piloncillo, de manera que eso quede bastante saturado. La tierra del bosque que pudimos colectar, ¿no? Se ocupa una manguera de plástico y una botella plástica. Esto se utiliza para hacer un venteo, ahorita les explico. Agua, ¿no? Con la que vamos a llenar todo este bote, ¿no? Una regadera y un apisonador, ¿no? Que sería un palito con una madera para aplastar, ¿no? La idea es que nosotros podamos comprimir todos los materiales. Entonces, tenemos ya nuestros ingredientes, ¿no? Aquí estaría el salvado de trigo, la tierra que colectamos,
todos los ingredientes, digamos, sólidos, ¿no? Y después lo que se hace es ponerlo en un recipiente, ¿no? En este caso es el tambo de 200 litros, y se apisonan, ¿no? Les digo que es este tipo de palo con una maderita plana que nos permita aplastarlos, ¿no? Como comprimirlos. Entonces esto lo que va a hacer es generar microambientes. Por un lado, van a estar aquí los organismos fermentadores anaerobios, y por acá van a estar algunos otros microorganismos que son fermentadores, que pueden soportar poca oxigenación o mucha oxigenación, entonces ellos van a poder migrar, se crean como dos ambientes. Entonces después de eso vamos a llenar, digamos, el tambo le vamos a agregar la melaza, ¿no? Y el agua. Entonces una vez que está lleno, le vamos a poner la tapa. Recuerden que este es un recipiente hermético y podrían intentar hacer esto, digamos, esto como les decía, en una menor escala, ¿no? A lo mejor en una cubeta de 20 litros. Me parece que sería una buena práctica. Y después vamos a fermentarlo, dejarlo fermentar. Como esto, durante la fermentación se genera mucho dióxido de carbono, mucho gas, y nosotros lo tenemos todo cerrado, pues esto eventualmente podría explotar, ¿no? Entonces, por eso es que se pone un venteo. Hay algunos, y a lo mejor también en la parte, digamos, práctica de estos botes, algunos de estos botes de 200 litros azules, ya tienen un orificio, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho porque entonces metemos una manguera y esta manguera va conectada bueno, va sumergida, ¿no? En este otro extremo, con una botella que tiene agua, ¿no? No es importante, digamos, el tipo de agua o lo que sea, sino lo único que va a hacer es que todo el gas que se libere aquí va a ser transportado por esta manguera y después se va a liberar y se va a disolver en esta agua, ¿no? Simplemente para que no explote nuestro bote. Ajá. Es una especie de respiradero, se llama también venteo, y en sistemas muy pequeños se puede hacer con manguera espagueti, de esa manguera que venden en los acuarios, ¿no? Para las bombas de agua, y una botella chiquita, ¿no? De refresco. Entonces, les digo que esto puede ser escalado a muy pequeña escala para que ustedes lo puedan hacer. Esta técnica de los microorganismos, microorganismos de montaña, cada vez yo lo he visto que se usa más, e incluso al final de la fermentación, estos también se ocupan como alimento de ganado. Y también ahora he visto que hay gente que se lo está comiendo, ¿no? O sea, que lo utiliza para alimentar personas. Pues porque si ustedes ven, es algo muy nutritivo, ¿no? Y en realidad habrá algunas bacterias por ahí, presentes, que sean propias de la tierra, pero que, justo por la manera en cómo se empieza a fermentar, algunas de ellas se van a propagar, pero muchas de ellas ya no. Entonces, bueno, solo para que lo sepan, y por ejemplo, o sea, justo como se utiliza para alimento de ganado, vean que no tiene estiércol, a diferencia del bokashi, ¿no? Que sí tiene este otro, que sí tiene el componente de estiércol, pero vean que son muy similares, ¿no? En cuanto a los componentes. Quizá este es un poco más rico, pero si ustedes lo llegan a hacer o si se los llegan a vender, van a ver que huele delicioso, de hecho dan ganas de comerlo, porque es como puro salvado, ¿no? Salvado de trigo o tamo, ¿no? La cascarilla del maíz también se puede ocupar, pues con melaza, ¿no? Entonces huele muy dulce, huele muy rico y dan ganas de comerlo, ¿no? Entonces, con estos dos, tanto con el bokashi como los microorganismos de montaña,
Se ocupan, esta es la telita que yo les decía que luego podemos encontrar en los bosques, ¿no? Que lo vemos como si fuera una telaraña, pero en realidad es todo el micelio, ¿no? Son los hongos, es la parte, digamos, vegetativa de los hongos. Los hongos a lo mejor lo relacionamos, bueno, conocemos las formas como mohosas, ¿no? Cuando se nos contamina una tortilla, no sé, por ejemplo, en el refrigerador se pone verde, se pone negra. Esas son unas formas de algunos hongos. También conocemos los hongos que son como los de sombrerito, ¿no? Entonces, algunos de esos de sombrerito, ¿no? Como los champiñones y así, durante una fase de su crecimiento es generar toda esta cuestión blanca, ¿no? Que le llamamos micelio, que es el conjunto de sus células. Y después cuando deciden reproducirse, pues sacan el sombrerito, ¿no? Junto con sus esporas allá adentro. Pero muchos de esos microorganismos, hongos, que ayudan a la degradación de la materia orgánica, y recordemos que la materia orgánica lo que hace también es alimentar, o sea, como, sí, retroalimentar esa matriz de vida que está ahí, que son bacterias y hongos, y que al final es como una manera indirecta, porque esos microorganismos nos ayudan a mineralizar los nutrientes, ¿no? Entonces, aunque parece como un darle vuelta, ¿no? A la cuestión de la nutrición de las plantas, al final es un proceso más natural y más sostenible que estar utilizando fertilizantes de origen sintético, ¿no? Entonces, bueno, estos dos biofertilizantes ayudan, y también la composta y la lombricomposta, todos ellos ayudan a incrementar la velocidad y porcentaje de germinación, ¿no? Ya decíamos que a lo mejor en los almácigos vale la pena poner una pequeña capita al final, ¿no? De composta, de lombricomposta, pues lo mismo sucede con estos bokashis y la técnica de microorganismos de montaña, ¿no? También van a ayudar a que las plantas estén más vigorosas, crezcan más. Una planta bien nutrida, decíamos, es más difícil que se enferme. Promueve la floración, ¿no? Porque varios de los salvados, de las cosas que están en las cascarillas, en el caso de los microorganismos y en el caso del bokashi, el café, ¿no? Pues tienen un buen contenido de potasio, ¿no? Que nos va a ayudar, de fósforo, de potasio, que va a ayudar a la floración, y además la estructura de estos biofertilizantes es muy esponjosita, ¿no? Entonces, tal cual como esponja, absorben bastante humedad y también retienen los nutrientes, ¿no? Distinto a, por ejemplo, seguro les ha pasado, ¿no? En alguna maceta, sobre todo es muy evidente en macetas que son colgantes, donde uno riega y se le escurre todo el agua por abajo, ¿no? Y entonces dice, ay, ¿qué pasó? Pero si se ve que la maceta está llena, no, pues ese sustrato que tenga, o tierra, o donde sea que esté puesta esa planta, pues no está reteniendo bien la humedad, ¿no? No tiene, le llamamos, una forma de decirles que no tiene estructura. Entonces, esto ayuda, ¿no? A estructurar el suelo, y a lo mejor también han visto, no sé si hayan visto, que hay, a veces venden, ¿no? Tierra preparada o mejorador de suelos, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con sustratos de este tipo, ¿no? Que proveen estructura. Uh-huh. Hay otro que también, o bueno, que es derivado, digamos, de la composta, que es el té de compost. Entonces, este es un extracto acuoso, tal cual de la composta o de la lombricomposta, y lo que hace es como incrementar la cantidad de microorganismos que ya de por sí estaban presentes ahí, ¿no? Esto a que ayuda a que otra vez como a mejorar el tamaño de la raíz, ¿no? Que la planta se pueda nutrir mejor,
Y lo que se requiere son, por ejemplo, 2 kilos de composta, una cubeta de plástico con tapa, de 20 litros y una bomba de pecera, ¿no? Una tela fina, por ejemplo, manta de cielo, o manta, ¿no? Y un difusor, ¿no? Que viene con la bomba de peceras. Para quienes tengan peceras sabrán bien de qué les digo, ¿no? Es como una piedrita que se pone al final de la manguera que hace que el tamaño de la burbuja sea más chiquito, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, ¿no? Es hacerle un saquito a esos 2 kilos de composta y lo vamos a meter ahí. Y esto van a ver que es distinto, un poco distinto a los microorganismos de montaña, porque aquí sí vamos a estar agregando oxígeno, ¿no? Entonces, a pesar de que están sumergidos y que podría llevar a procesos de fermentación, esto va a ser una fermentación, entre comillas, una descomposición aerobia, ¿no? Porque recuerden que los bichos que están presentes, los microorganismos que están presentes en la composta y en la lombricomposta son todos procesos aerobios, ¿no? Entonces, básicamente es como tener esto, ¿no? Como una pecera, pero de composta, ¿no? Y entonces va a estar burbujeando esta bomba de pecera, va a estar con su manguera, ¿no? Su difusor, haciendo burbujas chiquitas, proporcionando ese oxígeno que van a requerir estos microorganismos y como les decía, en la composta, sí, el proceso de degradación de la materia orgánica en las compostas sigue, ¿no? Sigue su curso, aun cuando nosotros a los 6 meses o al año, digamos, cosechemos nuestra composta, esos microorganismos, va a haber todavía mucha materia orgánica que nosotros a lo mejor ya no podemos percibir, ¿no? Como que ya no es un plátano, ya no es una manzana, o sea, ya no distinguimos qué dio origen a esa composta, pero, digamos, a nivel micro, pues todavía va a haber mucha materia orgánica que se tenga que estar descomponiendo. Entonces, aquí no se le agrega nada, o sea, no se está agregando melaza ni ningún otro sustrato, porque la misma composta pues ya trae nutrientes, ¿no? Entonces, aquí la idea es como hacen en los laboratorios, un medio de cultivo para crecer algún microorganismo, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, acelerar ese crecimiento para que cuando nosotros inoculemos con este té de compost, pues tengamos mucha más vida en nuestras macetas, en nuestros bancales, ¿no? Hay otra definición, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá de estas técnicas que les he estado mencionando. Yo sí, solo en la primera, en la de purín de fermentación de ortiga. Sí. Es que aparte llegué tarde, será por eso, porque no entendí por qué dice usarla cuando la espuma esté baja. Ah, sí, sí. Cuando pones a fermentar la ortiga, les comentaba que como producto de la fermentación se generan mucha espuma, ¿no? Como burbujas. Entonces, los primeros días vas a tener mucho burbujeo. Y si tú ves aquí, este es un purín que ya está listo y aunque hay pequeñas burbujas alrededor, básicamente ya bajó la espuma. Pero solo lo pongo con agua, o sea, la propia planta es la que hace la fermentación y los bichos que contiene. Exacto, sí. Ah, ok, pensé que me había faltado algo de escribir. No, 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 no. No, entonces nada más es las hojas y los tallos. Sí, las hojas y los tallos, todo. Ah, todo. Bueno, sin raíz, pero sí hojas y tallos. Hoja y tallo. Ah, ok. Ajá, y ahí les decía con cuidado, ¿no? Porque esta planta pica mucho. Hay una forma en que si tú la acaricias no te pica, pero la verdad, o sea, es algo como medio más que uno va aprendiendo con el tiempo, pero no, es mejor que la tomen si tienen, yo siempre les Guantes. recomiendo que usen guantes, ¿no? De estos guantes de jardinería, ya sean de Sí, sí, claro. carnaza o los que tienen un pedacito de plástico, siempre usen guantes, la verdad. O sea, yo
me hubiera ahorrado una operación en la mano de haber usado guantes, ¿no? Entonces, Ah, sí, siempre usen guantes, por favor. mi pregunta es, ¿el bote donde se está haciendo ahí la fermentación es tapado también, como No, los otros? este queda así destapado y nada más hay que moverlo, ¿no? Moverlo cada día. Ah, ok, o sea, con una cubeta está bien. Con una cubeta es suficiente, porque al final, o sea, si tú pones esta cubeta de 1 litro, vas a tener 20 litros. Ujú. Buenísimo. Y bueno, no sé cuál es el tamaño de sus jardines, pero me parece que es suficiente, ¿no? Mm, Este, perfecto. este es un bioestimulante, este, y también es un biorrepelente, ¿no? En este sentido, aleja a los pulgones y las arañuelas. Entonces, se ocupa mucho, ¿no? El purín de ortiga es uno de los biopreparados que se ocupan muchísimo. Perfecto. Muchas gracias, Karen. No, de que quizá es más fácil hacerlo en casa, ¿no? Porque hacer un bokashi, híjole, tener como estiércol en las casas es complicado, ¿no? Sí. O luego los salvados, las harinas, la melaza, como que esto se ocupa, les digo, mucho en la agricultura orgánica, pero como sí a mayor escala. Esto de los microorganismos de montaña sí se puede hacer en chiquito, ¿no? En realidad, pues solo requiere salvado de trigo y pues melaza en caso de tener, pero si no, piloncillo. Uh-huh. Ahí quienes van a hacer todo, pues son justo esos microorganismos de la tierra del bosque, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí, eso es más fácil. uh-huh. Hay otra definición de los biofertilizantes, ¿no? Los biofertilizantes, como lo vimos anteriormente, como un biopreparado, como un consorcio, como un conjunto de microorganismos que van a ejercer esta acción de degradar la materia orgánica, de mineralizarla para ponerla disponible para las plantas, es más un sentido práctico, ¿no? Pero desde el punto de vista como científico, un biofertilizante está hecho a base de una bacteria o un hongo, ¿no? Que ya está definido, que está caracterizado y que le permite a la planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño, ¿no? Entonces ya no es el consorcio de la tierra del bosque, ya no es el consorcio de lo que había en el estiércol, ¿no? O que había en las hojas de ortiga, sino es un microorganismo, hongo, bacteria, que está aislado y que se reproduce en sistemas pues de laboratorio o de industriales, ¿no? En reactores, y que se comercializa, ¿no? Para mejorar el rendimiento de los cultivos, la nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, estos a lo mejor también se los pueden encontrar en el mercado, ¿no? Y algunas de las bacterias aisladas, pues es la del género Rhizobium, ¿no? Ya habíamos hablado de estas bacterias que forman nódulos, hacen una asociación, una simbiosis con plantas que son leguminosas, ¿no? Por ejemplo, el frijol, la soya, los tréboles, las jacarandas, ¿no? Todas esas plantas que son leguminosas hacen asociación con esta bacteria, lo que hacen es formar nódulos. Lo que hace la planta con sus pelos radiculares es formar este nódulo, ¿no? Que es como la casita para esa bacteria. Aquí dentro de cada una de estas bolitas viven miles, millones de estas bacterias Rhizobium. Rhizobium lo que hace es fijar nitrógeno del ambiente, pero no le gusta el oxígeno, entonces por eso la raíz, la planta, lo cubre, ¿no? Le crea este ambiente donde el oxígeno no le entre, ¿no? Otra de las bacterias que se utilizan para en los cultivos son las del género Azotobacter, ¿no? Que también fija nitrógeno, otra es Azospirillum, que fija nitrógeno, algunas pseudomonas, ¿no? A lo mejor hemos escuchado hablar de las pseudomonas,
y la relacionamos con enfermedades, ¿no? Pseudomonas aeruginosa que causa enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces nos da, pues sí, una infección en vías respiratorias y tenemos el moco verde fosforescente, amarillo fosforescente, muchas veces es por pseudomonas, ¿no? Pero este género es tan amplio, tan amplio, y hay muchas pseudomonas del suelo que no son patógenas para las plantas, ¿no? Sino al contrario, las pseudomonas les ayudan a capturar el fósforo, ¿no? Que recuerden que es muy importante para la floración, ¿no? Para muchos procesos que le da energía a la planta, o que requieren mucha energía, requiere el fósforo, ¿no? Que es uno de los macroelementos. Entonces, si ven, aquí está el nitrógeno, el fósforo, quizá faltaría el potasio, ¿no? Hay algunas otras que son hongos, que son las micorrizas, ¿no? Que generan nódulos muy parecidos a estos en algunas de las plantas. Y acá se ve, por ejemplo, un experimento en el que se hace con Azotobacter, donde casi ni se ve, no sé si alcanzan a ver, pero son plantitas, ¿no? Y se ve cuando no le aplican Azotobacter, cómo es el desarrollo radicular y cuando sí se lo aplican, ¿no? Y entonces se ve claramente que hay un mayor desarrollo cuando le ponen esta bacteria, ¿no? Para el crecimiento. ¿Y cómo lo hacen? Pues estas bacterias ya están presentes en el suelo, ¿no? Pero requieren de métodos, pues, de microbiología, ¿no? A lo mejor generar medios de cultivo específicos para aislar esa bacteria, ¿no? Y porque si nosotros hacemos un cultivo de lo que hay en el suelo, podemos encontrar muchas especies de diferentes formas, ¿no? Entonces es una caracterización tanto bioquímica como microbiológica, incluso a veces a nivel genético, para determinar cuál es la especie, ¿no? Y agarrar un puntito de estos, ya que está aislado, y entonces propagarlo y reproducirlo, ¿no? Una de las empresas que ha estado haciendo mucho esto, que se ha metido en los biofertilizantes a este nivel, como les digo, de especie, es esta empresa que se llama Biofábrica Siglo XXI. Y entonces ellos venden, en realidad, ellos solo tienen una oficina, ¿no? En Insurgentes, y quien hace todo, se producen estos productos en la planta piloto del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM, ¿no? Ahí tienen reactores y ellos realizan investigación al respecto, pero, digamos, como producto de esas investigaciones se genera mucha biomasa, mucho de estas especies y ellos lo venden, ¿no? Entonces, una de ellas es Rhizobium, ¿no? Rhizobium etli, que aquí lo ven, le ponen fertilizante biológico, ¿no? O biofertilizante también, como lo hemos estado viendo en esta sesión, y ponen aquí alimento para la tierra, ¿no? Entonces son esas bacterias que forman los nódulos que ayudan a fijar nitrógeno. Aquí hay micorrizas, acá tienen una biocomposta que es fertilizante orgánico más biofertilizantes, ¿no? Estos biofertilizantes son específicamente Azospirillum y micorrizas, ¿no? Azospirillum, que lo que hace es aumentar toda la biomasa radicular, ¿no? Que sabemos que eso va a ayudar a que la planta pueda atraer nuevos nutrientes. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Qué es lo que hace que estos bichos particularmente ayuden al crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces aquí les pongo uno. Hay una lista como de 50 microorganismos que se les llaman PGPBs. Se los voy a poner acá en el chat. PGPBs, ¿no? Por sus siglas en inglés es Promote Growth. Son bacterias promotoras del crecimiento en plantas, ¿no? Entonces, se los voy a poner así tal cual está en inglés, pero su traducción es bacterias promotoras
¿no? Se llaman PGPBs, bacterias promotoras del crecimiento en plantas. Les digo que son como 50 o más, seguro se van agregando cada año algunas cuantas, ¿no? De personas que se dedican a la investigación de los suelos, ¿no? Y de aislar algunos de estos microorganismos y definir cuál sería su función, ¿no? Entonces, aquí les puse unos 4 ejemplos, ¿no? Esta Giberella, ¿no? Que han visto que libera giberelina, ahorita les voy a hablar. Todas estas son hormonas de crecimiento vegetal. Las plantas las producen por sí mismas, ¿no? Pero casualmente estos microorganismos que viven en el suelo, que de alguna manera han sufrido coevolución con estas plantas, también las producen. Entonces, eso obviamente ayuda a que las plantas crezcan mejor, ¿no? Entonces, hay otras que son Anabaena, Nostoc, que estas son, antes les decían algas, ¿no? Como el alga espirulina, pero que ya se han visto que son bacterias. Ellas liberan ácido indolacético. Ahorita les voy a platicar un poquito más de estas hormonas del crecimiento. Diplodia macrospora, fomosis, que liberan auxinas. Entonces, estas hormonas son muy importantes, ¿no? Y acá les presento el ciclo hormonal de la planta, porque dependiendo de sus niveles, es que una planta va cambiando, ¿no? En sus etapas fenológicas. Entonces, acá están como los niveles hormonales, ¿no? En la primera etapa, que sería la de germinación y establecimiento de un brote, son muy importantes tanto los nutrientes como el nitrógeno, ya decíamos, el calcio, el fósforo, el zinc, el magnesio, el manganeso, el potasio, ¿no? Todos estos, aquí encontramos los 3 macronutrientes, pero no solo esos nutrientes, ¿no? Sino citocinas y auxinas que ayudan a la división celular, ¿no? Entonces, la presencia de esas hormonas ayudan a la germinación y al establecimiento, ¿no? Que se eleven estas hormonas, es importante, haciendo como una analogía un poco burda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una mujer que se embaraza, tiene a su hijo, necesitan elevarse algunos niveles hormonales como la prolactina, ¿no? Importante para que la mamá desarrolle la leche materna y pueda darle al bebé, ¿no? Entonces, nosotras, las mujeres, tenemos un mar de hormonas, ¿no? Que regulan nuestros estados de ánimo, también justo cómo se desarrollan y maduran en nuestros ovarios, nuestros óvulos, ¿no? Todo nuestro ciclo menstrual está regulado por hormonas cuando tenemos la menopausia. Entonces, estas hormonas regulan muchas cosas, ¿no? Y también las plantas tienen sus hormonas, ¿no? Se llaman fitohormonas, y son estas que están acá, las citoquininas, las auxinas, el ácido giberélico, el etileno y el ácido abscísico. Entonces, si me voy a regresar tantito, por ejemplo, Diplodia, macrospora y fomosis, que liberan auxinas, pues van a ser microorganismos importantes justo para la germinación y el establecimiento de una planta, ¿no? Y para empezar el desarrollo vegetativo. Sin embargo, cuando pasamos en la segunda etapa, donde queremos que se desarrollen muchas hojas, donde necesitamos nitrógeno, que ya decíamos, pero además nitratos, ¿no? Que es la forma en la que lo asimilan más las plantas y otros nutrientes, pues vamos a requerir ácido giberélico, ¿no? O giberelina, que lo puede proporcionar Fusarium, ¿no? Que es un hongo. Entonces, es importante que haya una regulación entre las auxinas, que van a ayudar al crecimiento vegetativo, y si ven, eventualmente van bajando estos niveles de auxina. Y el ácido giberélico, cuando va en aumento, marca el fin del crecimiento vegetativo y empieza la etapa de floración y de reproducción, ¿no? Entonces, en esta etapa,
va a ser muy importante otra fitohormona que es el etileno. ¿Ustedes han oído hablar del etileno? Sí, ¿En qué? ¿En qué lo has lo usan para, bueno, en la central de abastos lo usan para madurar los plátanos, por así decirlo. Los meten en una cámara y les ponen etileno para hacer la maduración. Exacto, ¿no? Entonces, justo, si vemos aquí, en la etapa de floración y reproducción, el etileno ayuda a madurar, bueno, tanto a la floración como a la maduración de los frutos. Y como bien nos comentabas, y también es una práctica muy común, ¿no? Y a lo mejor mucho más común por ejemplo, en supermercados como Walmart, donde hay veces que tienen la fruta hasta por 6 meses, ¿no? En sus bodegas, y la compran verde, la compran inmadura, para que les dure, ¿no? Y ahí hacen un poco de especulación. O sea, por ejemplo, no, ahorita no es temporada de mangos, pero yo tengo mangos desde hace 6 meses ahí guardados, ¿no? Entonces, los maduro y los doy más caros, simplemente porque no es temporada, y los maduro a la fuerza, ¿no? Digamos. Y entonces, eso, el etileno, su forma es gaseosa, ¿no? Entonces esparcen el etileno por todas las frutas, estamos hablando del mango, y hacen que se maduren y que se pongan amarillitos, ¿no? Así tal cual su forma cuando están maduros. Pero luego hay partes donde no les cae o no les entra bien, ¿no? El etileno, y entonces es donde vemos que hay un mango amarillo de una parte y verde por abajo. Eso seguro lo van a ver en el súper, lo han visto en muchas frutas, ¿no? Porque ocupan este etileno para madurar, ¿no? Pero pues obviamente la planta lo produce de manera natural, y otras bacterias y hongos también lo pueden producir, ¿no? Entonces, si ustedes enriquecen su suelo con estos biofertilizantes, pues pueden ayudar así al crecimiento de sus plantas, ¿no? Y finalmente, ¿no? En la maduración y la senescencia está el ácido abscísico, creo que no estaba acá, no, este es el ácido indolacético. El ácido abscísico no ayuda a la senescencia, a que se oxiden ya los tejidos, ¿no? Y pues termine el ciclo finalmente, ¿no? De pronto también ayuda a la maduración de semillas. Entonces, miren, es una imagen que a mí me gustó mucho, ¿no? Que fue parte de mi tesis de maestría, donde yo lo que hice fue el escalamiento de un biofertilizante que es esta cepa de Azospirillum, ¿no? Entonces, Azospirillum es una bacteria que ayuda, ¿no? Tiene aquí un efecto en la arquitectura de la raíz. ¿Por qué? Porque produce ácido indolacético, que a lo mejor no estaba presente en el esquema previo, ay, perdón, pero están aquí, ¿no? Junto con las auxinas y las citoquininas. El ácido indolacético también toma un papel importante en la germinación y el establecimiento de plantas, ¿no? Entonces, produce ácido indolacético, también produce ácido gibberélico, ayuda a nitrificar, recuerdan que es importante los nitritos, ¿no? Acá, ¿no? En esta parte, el ácido gibberélico. Es decir, tiene varias de las hormonas que están presentes, ¿no? Durante la etapa fenológica, y que al final repercuten también en el desarrollo radicular, ¿no? Esto mismo se relaciona justo, una planta que tiene un mayor desarrollo radicular, sin caer en el exceso, les ayuda a reducir el estrés ambiental producido por la salinidad, cambios en el pH, herbicidas, sequía, ¿no? Etcétera. Esto no se ha comprobado, ¿no? De que tenga un efecto en la solubilización de fósforo en particular, pero lo que está muy probado, y por eso está como con 2 rayitas, ¿no? Es que ayuda a fijar nitrógeno. Entonces, el hecho de que fije nitrógeno, lo pongan en forma disponible para la planta, pues ya va a ser un gran avance, ¿no? Porque recordemos que el nitrógeno es un macronutriente para las plantas, ¿no? Y además hay algunos, y este está como en línea punteada y con interrogación,
porque hay algunos artículos que sí dicen que ejerce mecanismos de control biológico, es decir, elimina patógenos que sí atacan a las raíces, ¿no? Por ejemplo, o a los tallos, y hay algunos que dicen que no, ¿no? Entonces, como que hay estudios encontrados y pues por eso aquí está como en interrogación, ¿no? Pero digamos que ejerce mecanismos desde diferentes caminos, ¿no? Tanto por la fijación de nitrógeno como por la producción de fitohormonas, ¿no? Que permiten que una planta se establezca y que crezca mejor, ¿no? Entonces, ustedes les digo, se pueden encontrar este tipo de biopreparados en el mercado, estos biofertilizantes también, y los pueden encontrar tanto como en consorcios no definidos, como pues ya delimitados como por especie, ¿no? O sea, esa ya es una especie, y no va a haber otra, ¿no? Entonces, bueno. Maestra Karen, Sí. una pregunta. Por ejemplo, con lo que dijo del etileno, ¿lo podemos usar cuando estamos germinando las lentejas? Cuando germinas las lentejas, o sea, poner etileno. Ajá, para que maduren más rápido, o estoy... No, el etileno generalmente actúa sobre frutos, ¿no? En esta etapa. Ok, Pero gracias. es que ¿a qué te refieres con que maduren las lentejas? Sí, es que puse varios cazuelitas para que germinaran y, Ajá. y unas no me salieron y les echaba su agua y todo, y a otra amiga sí le salieron rápido y dije, pues no sé, y ahorita que dije, hoy la oí del etileno, dije, bueno, pues quién sabe, ok. No, mira, en la germinación, de hecho el etileno tiene que ver con floración y reproducción, ¿no? Maduración del fruto. Pero para la germinación son otro tipo de hormonas, ¿no? Las que actúan ahí. Yo me preguntaría ahí si las lentejas eran las mismas de tu amiga y la tuya, o sea, era el mismo lote, las compraron en el mismo lugar, o si eran distintas, porque ya vamos a ver esta parte de los germinados, pero hay que hacer una preselección de las semillas que vamos a poner a germinar. Muchas de esas semillas a lo mejor no están completas, ¿no? Justo les faltó en esta parte ácido abscísico, ¿no? Para madurar la semilla. Entonces son semillas que decimos que están huecas, ¿no? Que no tienen embrión y por eso, aunque nosotros le pongamos agua, pues no van a germinar, ¿no? Eso puede ser. Y por ejemplo, Gracias. no, ¿de qué? Y por ejemplo, no sé si, creo que sí lo compartimos, creo que al inicio de nuestro curso, las lentejas son una semilla que germina muy fácilmente, ¿no? Entonces, cuando empiezan a germinar, de la semilla empiezan a salir citoquininas y auxinas que ayudan a que salga la raíz, ¿no? Entonces es por eso que ocupábamos el agua de la germinación de las lentejas o incluso las mismas lentejas germinadas, ¿se acuerdan? Para enraizar nuestros esquejes, ¿se acuerdan de eso? Sí, me acuerdo. Entonces, por eso es que le dicen que es un enraizador, porque todas estas hormonas que están siendo liberadas de la semilla, ¿no? Ahora están disueltas y se lo podemos poner a cualquier planta, ¿no? O a, por ejemplo, pues sí, se utiliza más sobre todo en esquejes, ¿no? Y para que enraicen. Ok. Y bueno, obviamente, estas hormonas también se venden, ¿no? Y se sintetizan de manera artificial. Y estas hormonas, por ejemplo, están presentes, muy presentes, ahora hablando de la generación, de la germinación,
y el establecimiento, ¿no? Que tiene que ver con que se desarrolle bien la raíz en enraizantes, ¿no? Como el radix, pero pues siempre está la forma natural, ¿no? Ya sea que, les digo, las mismas plantas lo tienen sus propias hormonas, ¿no? Pero también habrá algunos otros microorganismos que estén presentes que puedan proporcionarlo, ¿no? Entonces, ya sea que a lo mejor no nos vamos a poner en esta otra definición del biofertilizante, aislar un microorganismo, pero sí agregarlo en las diferentes formas, ¿no? Ya sea de composta, lombricomposta, de pronto la práctica de microorganismos de montaña, ¿no? O bokashis, o en los mismos purines, ¿no? El purín de ortiga es muy bueno. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar incrementando la diversidad y que dentro de esa diversidad existan estas bacterias promotoras del crecimiento en plantas. Seguro las hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá.